Bueno, pues buenos días a todos. Como les comentaba Edgar, mi nombre es Vladimir Medina, yo soy de México y represento a varias comunidades de SharePoint alrededor del continente, alrededor de Latinoamérica. Entonces, la sesión que vamos a ver nosotros el día de hoy, de lo que yo les voy a platicar, es específicamente de la versión on-premise de SharePoint. Si algunos de ustedes ya tienen tiempo trabajando con SharePoint, seguramente conocerán que SharePoint comenzó siendo una versión on-premise y no una versión online, como hoy en día muchos ya la trabajan. Así que esa versión on-premise ha tenido diferentes evoluciones a lo largo del tiempo y hoy en día estamos en la versión ya 2019, que es la que va a ser liberada este mes, precisamente el mes de octubre. Entonces les voy a platicar de algunas de las novedades y principalmente lo que quiero enfocarme es en mostrarles cómo está ya SharePoint 2019 para que ustedes conozcan ya en un ambiente real cómo se está trabajando con ese producto en particular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a concentrarnos primero en las novedades que tiene el producto con respecto a las versiones anteriores de SharePoint. Seguramente ustedes, si ya han trabajado con SharePoint On-Premise, sabrán que la versión anterior de SharePoint es SharePoint Server 2016. Así que ahora la versión 2019 contiene algunos cambios, algunas mejoras que todas van a venir o provenir de SharePoint Online. Básicamente lo que hizo Microsoft es agarrar como screenshot o un snapshot específicamente de SharePoint Online y lo trajo a SharePoint On-Premise para que nosotros lo podamos trabajar en nuestros propios data centers. Entonces, algunas de esas novedades que ya están en SharePoint Online y que quizás algunos de ustedes que ya lo estén trabajando a día de hoy las conozcan y estén ya familiarizados con ellas, en SharePoint Server 2016 todavía no las teníamos y ahora en SharePoint Server 2019 sí las vamos a tener. Entonces, de las cosas más importantes que tenemos es toda la parte de experiencia moderna, lo que ustedes ya ahora están trabajando con los Modern Team Sites, los Modern Communication Sites, las Modern Pages, las Modern Lists y las Modern Libraries. Todo ese ambiente que está ahora trabajando con JavaScript y con toda la parte de experiencia de usuario desde el punto de vista del cliente y no del servidor, eso está ya en este snapshot que se sacó de SharePoint Online y lo vamos a poder ver en SharePoint On-Premise. Entonces, ahorita en el demo les voy a mostrar cómo se ve un Team Site y un Communication Site ya en un SharePoint On-Premise utilizando la experiencia moderna y cómo podemos nosotros trabajar con ello. Obviamente, y aquí sí hay un punto importante a considerar, es que como se sacó un snapshot de SharePoint Online de un punto específico en el tiempo, algunas de las mejoras que ha ido teniendo, de las evoluciones que ha ido teniendo estas plantillas de sitio en SharePoint Online, ya no están dentro de SharePoint On-Premise 2019. Así que eso no lo vamos a tener como novedad en un futuro. Eso es también algo bien importante que deben de tener en cuenta. SharePoint Server 2019 va a ser la última versión on-premise de SharePoint. Ya no va a existir una nueva versión. Y por lo tanto, novedades que ustedes vean en SharePoint Online ya no las van a ver en el futuro en SharePoint On-Premise. No va a salir ningún Service Pack, ningún Feature Pack, ningún update para SharePoint On-Premise que les traiga esas novedades que estén ustedes experimentando en SharePoint Online. Así que la versión de SharePoint Server 2019 que va a salir este mes al mercado, esa va a ser la última versión y con las novedades que contenga va a ser con lo que vamos a tener que trabajar de aquí en adelante si queremos seguir trabajando con SharePoint On-Premise. Otra de las cosas que trae SharePoint On-Premise es, y seguramente también si ya lo han estado trabajando con la parte de OneDrive lo conocerán, el asistente de sincronización o la herramienta de sincronización de OneDrive for Business fue evolucionando y ahora pues ya trabaja bastante dinámica para que no tengamos que nosotros estar haciendo una sincronización de todos nuestros archivos que tenemos en OneDrive, sino solamente de específicamente los que queremos. Y eso también lo vamos a tener ya con SharePoint Server 2019. La nueva herramienta de sincronización va a estar disponible. Pero también aquí es importante que tengamos la versión más reciente de la herramienta de sincronización que nos va a ayudar entonces a tener esta forma de comunicarnos con SharePoint Server 2019. También eso ahorita lo vamos a ver en la demo. En cuanto a el uso que nosotros le podemos dar a la herramienta como tal, ustedes recordarán que una de las limitantes más grandes que teníamos en SharePoint a lo largo del tiempo ha sido el tamaño de los archivos
que nosotros podemos subir a un sitio de SharePoint. Comenzábamos teniendo unos cuantos megas, después subió a 1 giga, después subió a 2 gigas, después subió a 10 gigas, pero para SharePoint Server 2019 el límite máximo que vamos a tener son 15 gigabytes. Entonces ustedes pueden subir archivos o lotes de archivos que en su conjunto pesen hasta 15 gigabytes en una sola sincronización o en una sola carga hacia una biblioteca de SharePoint. Otra de las cosas también que tenía como limitante SharePoint anteriormente era el uso de algunos caracteres especiales en los nombres de los archivos. Si ustedes de repente querían subir un archivo que tenía, por ejemplo, el símbolo de numeral o gato o el símbolo de porcentaje, esos, como eran caracteres especiales que se utilizaban dentro de la URL de SharePoint, entonces no se permitía que estuvieran dentro de los nombres de los archivos. Pero ahora con SharePoint Server 2019 ya obtiene esa característica también, esa funcionalidad que viene de SharePoint Online, y ya nosotros también podemos subir archivos con caracteres especiales sin problemas. Otra más era la parte de la extensión de las URLs, los caracteres que podía tener una URL como máximo. En SharePoint siempre trabajábamos con la limitante de 256 caracteres primero, luego subió a 260 caracteres, y ahora con SharePoint Server 2019 vamos a tener la posibilidad de tener URLs de una extensión de hasta 400 caracteres. ¿De acuerdo? Entonces eso también nos va a permitir tener más holgura, sobre todo en la parte de desarrollo, que a veces cuando metemos una web part o cuando metemos una app part que tiene navegación interna, puede ser que la URL vaya creciendo y entonces eso pues pueda limitarnos el uso de caracteres que podemos tener. Entonces ahora con 400 pues nos va a ayudar a tener más amplitud allí. Otra de las cosas que también vamos a tener en SharePoint 2019 es la posibilidad de compartir información de forma sencilla. Si ustedes recuerdan, cuando, por ejemplo, en SharePoint versiones anteriores on-premise queríamos compartir algo, pues teníamos que darle permisos a la persona, darle un rol y entonces que la persona tuviera que entrar directamente a SharePoint a consumir el archivo o el espacio que nosotros le estábamos compartiendo supuestamente. Ahora en SharePoint 2019 pues hacemos lo mismo que en SharePoint Online, simplemente tenemos un link que nos permite compartir de forma rápida un URL corto para poder tener un acceso directo hacia el contenido que nosotros tenemos o simplemente descargar el archivo sin que el usuario tenga ni siquiera que entrar a un sitio de SharePoint para poder tener acceso a ese documento, ¿no? Simplemente tener una descarga directa del archivo a su escritorio o sincronizarlo a su OneDrive, si es que nosotros le damos permiso para ello. Entonces también esas características las tenemos ya en SharePoint 2019. La aplicación móvil, que también ahorita la vamos a ver en el demo, la nueva versión de la aplicación móvil, eso es bien importante, tener la última versión de SharePoint Mobile App, nos permite sincronizarnos con SharePoint 2019 y trabajar también con los sitios que son modernos. Si son sitios clásicos, ahí vamos a tener limitantes. Pero si son sitios modernos en SharePoint 2019, sin problema vamos a poder navegar en ellos utilizando la última versión de la herramienta o de la aplicación de SharePoint Mobile. La parte de la búsqueda también se actualizó para tener una experiencia moderna. También ahorita lo vamos a ver en SharePoint. Nosotros tenemos ahora la posibilidad de experimentar la misma búsqueda que encontramos en SharePoint Online con las mismas funcionalidades y características, así que eso también nos va a permitir tenerlo en SharePoint On-Premise. Otras cosas que también van a estar disponibles en SharePoint 2019, pero aquí sí hay algunos puntos importantes, por eso les pongo asteriscos a algunas de las cosas que están bien en el slide. No toda la funcionalidad va a estar al 100% porque algunas cosas son solo para SharePoint Online o son orientadas más bien a SharePoint Online y no a SharePoint On-Premise, como es la parte de Flow y Power Apps. Ustedes quizás ya, si han trabajado con SharePoint Online, conocen que Flow nos sirve para hacer automatización de procesos en Office 365 y Power Apps nos sirve para hacer aplicaciones móviles para que nosotros podamos navegarlas desde cualquier dispositivo. Eso está integrado en SharePoint Online sin problema porque pues, son servicios que están en la nube dentro de Office 365 y pueden conectarse directamente con SharePoint Online. Pero con SharePoint On-Premise tenemos ahí la necesidad de conectarnos a un servidor local desde la nube, porque Flow y Power Apps solo trabajan en la nube. No existe
una versión on-premise que nosotros podamos instalar en un servidor dentro de nuestro data center. Entonces, allí lo que nosotros necesitamos es conectarlo a través de un gateway para poder tener acceso solamente de una vía, es decir, de Flow y Power Apps hacia nuestro data center local para consumir los servicios y los contenidos que están dentro de nuestro SharePoint on-premise. Ya lo que no vamos a poder hacer es tener incorporado dentro de SharePoint on-premise 2019 Flow y Power Apps como parte de los servicios integrados del producto. Eso no se va a poder porque es ya un servidor local que no puede tener esos servicios porque son servicios que están solamente en la nube. Project Server también está actualizado en SharePoint 2019, también lo vamos a tener integrado, simplemente es activar la licencia y a través de un comando de PowerShell y con eso ya tenemos la posibilidad de utilizar Project Server, ya no tenemos que pagar una licencia adicional. La parte de Data Loss Prevention también está actualizada para poder utilizar la experiencia moderna de búsqueda, entonces también ahí hay algunas cosas que vamos a tener, pero obviamente la parte de Graph, que es una de las funcionalidades que ahorita Office 365 tiene y que le ayuda a hacer muchos de los procesos internos para que nosotros nos muestre información. Eso obviamente no va a estar integrado con SharePoint on-premise porque Graph es un servicio que solamente está en la nube, así que no lo podemos tener nosotros en nuestros data centers locales. Obviamente, al ser una nueva versión de SharePoint, pues tenemos también actualizados a los sistemas o la compatibilidad con los sistemas con los que podemos conectarnos. Entonces, SharePoint Server 2019 va a estar soportado para que lo podamos instalar sobre Windows Server 2019, la última versión de Windows Server. De hecho, el demo está montado sobre un Windows Server 2019 y un SQL Server 2017. Aquí sí vamos a tener una limitante porque ya fue anunciado, por ejemplo, SQL Server 2019 y no vamos a tener nosotros compatibilidad de SharePoint 2019 con SQL Server 2019. La versión más reciente de SQL Server que va a ser compatible con SharePoint 2019 es SQL Server 2017. Otra de las actualizaciones que tuvo también SharePoint on-premise es la parte de los min roles, que era la posibilidad de que yo definiera un rol específico para cada servidor para que solamente tuviera activados los servicios que yo voy a necesitar para ese rol en particular y que a través de un health check revisara que los servicios que necesita ese rol en particular estén activos o los que no necesita estén desactivados, no estén habilitados en ese servidor. Eso también lo vamos a tener ya en SharePoint on-premise. Con la parte también de configuraciones híbridas, es decir, ya puedo yo tener un servidor que tenga diferentes roles en ese mismo servidor y que el health check pueda entonces estar validando los servicios de cada uno de esos roles para que entonces estén activos o desactivos dependiendo de los roles mezclados que yo tenga en un solo servidor. La parte de Workflow Manager, allí estén pendientes de las actualizaciones de Microsoft en los sitios donde publica información acerca de SharePoint en general. Ahorita también les voy a poner los links de donde pueden ustedes investigar al respecto y estar actualizados con la información, porque Microsoft estuvo trabajando con una nueva versión de Workflow Manager. Workflow Manager era básicamente una versión on-premise de Flow. Entonces, con Workflow Manager lo que nosotros podíamos hacer era automatizar procesos, pero todo tenerlo dentro de nuestro data center local en servidores dedicados solamente para automatización de procesos. Y allí instalábamos nosotros Workflow Manager, que era la versión 1. Se trabajó en una siguiente versión que fuera compatible con SharePoint Server 2019, pero ha tenido algunos problemas allí esa versión. De hecho, todavía si ustedes la buscan en internet, todavía está disponible la versión beta de Workflow Manager 2.0. Ustedes la pueden descargar y la pueden probar, pero tiene algunos problemas de compatibilidad todavía con algunos procesos. Entonces, allí próximamente Microsoft va a anunciar qué va a pasar con Workflow Manager versión 2.0 y cuál va a ser su ciclo de vida hacia futuro y cuál va a ser también el ciclo de vida de Workflow Manager versión 1.0 que sigue de todas formas siendo compatible con SharePoint 2019. Así que eso también va a ayudarnos y a ser anunciado próximamente cómo vamos a trabajar con esas dos versiones de Workflow Manager. SharePoint Designer también es un producto que seguramente
Si ya llevan tiempo trabajando con SharePoint lo conocerán y sobre todo si son desarrolladores también, SharePoint Designer forma parte de ese ecosistema de productos que nosotros utilizamos para hacer diferentes personalizaciones al producto de SharePoint. Entonces, SharePoint Designer se quedó como última versión en 2013, ya no hubo nuevas versiones. No hubo una versión 2016 y tampoco va a haber una versión 2019. Así que lo que hizo Microsoft por todavía tener alguna compatibilidad con algunos servicios que están en on-premise es darle un mayor ciclo de vida, extender la durabilidad del ciclo de vida de SharePoint Designer 2013. Y entonces también nosotros SharePoint Designer 2013 lo vamos a poder seguir utilizando con SharePoint 2019 con ciertas limitantes que también ahorita las vamos a encontrar. De las últimas cosas que Microsoft publicó, que lo hizo apenas el mes pasado en el Ignite que se tuvo en Estados Unidos, es que SharePoint 2019 RTM, la versión ya para usuario final, para empresas, va a tener el landing page. Seguramente si ustedes trabajan con SharePoint Online, sabrán que cuando ustedes entran a SharePoint, lo primero que ven no es un sitio, sino ven un landing page que tiene varios como accesos directos a todos los sitios frecuentes que ustedes navegan en SharePoint. Eso también va a estar en SharePoint On-Premise, pero en SharePoint Online eso trabaja con Graph. Graph es el que se encarga de estar sacando la estadística de cuáles son los sitios que ustedes más consumen y por eso en esa landing page les pone accesos directos a los sitios de SharePoint Online que ustedes más están consumiendo. En SharePoint On-Premise no tenemos Graph. Entonces, ¿cómo le va a hacer Microsoft para poder trabajar esa landing page y que me muestre los sitios frecuentes? Pues lo va a hacer a través del servicio de búsqueda. El servicio de búsqueda contiene un espacio o un protocolo allí que hace también una recolección de estadísticas, que es la parte de insights del servicio de búsqueda, y esa se va a encargar de entonces pintar en esa landing page esos objetos de los sitios más frecuentes que nosotros estamos trabajando. Ahora, desde el lado del desarrollo, una de las novedades que más importantes vamos a tener en SharePoint 2019 va a ser el nuevo paradigma de desarrollo. Si ustedes están metidos en ese mundo del desarrollo para SharePoint, seguramente ya estarán enterados que hace algunos meses atrás, SharePoint, tanto online como on-premise, ya tienen un nuevo paradigma de desarrollo. Ya no trabajamos con C#, ya no trabajamos con ASP.NET, ya no trabajamos con el server-side, sino ahora estamos trabajando con JavaScript y desde el lado del cliente. Y para eso Microsoft liberó un nuevo producto, básicamente, que es SharePoint Framework. Ese producto, SharePoint Framework, nos permite entonces a nosotros desarrollar funcionalidad para SharePoint on-premise y online, que podamos hacerlo a través de JavaScript, TypeScript y otros productos que necesitamos en ese entorno. SharePoint 2019 va a tener compatibilidad obviamente con SharePoint Framework, es la razón de ser de hecho de por qué se liberó esta última versión de SharePoint On-Premise y específicamente, y aquí también ahorita lo vamos a ver en la demo, la versión que ahorita está liberada de SharePoint Framework es la versión 1.6. La versión mínima que soporta SharePoint 2019 o con la que es compatible es con la versión 1.4.1 de SharePoint Framework. Pero la versión que yo les recomiendo que utilicen y que va a salir a final de este mes también junto con el RTM de SharePoint 2019 es la versión 1.7 de SharePoint Framework, que ya es la versión oficialmente por Microsoft oficializada que va a soportar directamente SharePoint 2019 RTM. Así que yo les recomendaría que si ahorita tienen que hacer desarrollos con SharePoint Framework para SharePoint on-premise, pues sí, trabajen con la versión 1.6, que es la única que tenemos ahorita liberada. Pero si van a trabajar ya con SharePoint 2019 on-premise, entonces se esperen o hagan su desarrollo, pero entonces lo migren cuando salga la versión 1.7, porque esa es la que va a ser compatible al 100% y ya no va a tener los problemas que ahorita vamos a comentar que tiene la versión 1.6. Desde la versión 1.6 ya tenemos acceso a Microsoft Graph, pero solamente para SharePoint Online. Para SharePoint On-Premise ahí vamos a tener esa limitante también. Entonces, eso es otra de las cosas que debemos de tener presentes. Y
Una de las cosas, de hecho, que están aquí en el slide y por lo cual la versión 1.6 está teniendo problemas es la parte de una funcionalidad que le metieron a SharePoint Framework, que es el empaquetar dentro de la solución todos los recursos que se ocupan para que se pueda ejecutar la web part o la extensión que ustedes estén desarrollando. Como SharePoint Framework trabaja con JavaScript, si ustedes trabajan y desarrollan una web part, por ejemplo, para SharePoint, esa web part forzosamente va a tener que hacer llamadas a JavaScripts. Y por lo tanto, esos JavaScripts deben de vivir en algún lado para que los podamos mandar a llamar en nuestro desarrollo. Entonces, eso requiere que nosotros tengamos un CDN donde publicar esos scripts y todos esos recursos que ocupa nuestra web part o nuestra extensión para que funcione. Así que ahorita tenemos nosotros tres opciones en SharePoint Online y en SharePoint On-Premise. Las tres opciones que tenemos para guardar recursos son guardarlo localmente en un CDN local que nosotros tengamos dentro de nuestro data center, incluso el mismo SharePoint puede servirnos como CDN. Guardarlos en la nube. Office 365 tiene dentro una opción para liberar o para activar un CDN y que nosotros podamos guardar recursos allí, o guardarlo en Azure. Azure también me permite a través de los storage y de los blob storage crear un CDN en Azure para que también podamos guardar allí recursos que nosotros necesitemos dentro de nuestro desarrollo. El problema ahorita con la versión 1.6 específicamente para SharePoint On-Premise es que si ustedes activan la parte de CDN y meten sus recursos en alguno de esos repositorios, ya sea local, en Office 365 o en Azure, en la versión 1.6 de SharePoint Framework solamente permite comunicarse con esos CDNs si está compatible para SharePoint Online. Si es compatible para SharePoint On-Premise, entiende que eso es SharePoint 2016 y por lo tanto bloquea el consumo de CDNs externos. Entonces, cuando nosotros publicamos nuestra web part en SharePoint On-Premise 2019, pero con una web part creada con el SharePoint Framework 1.6, limita o corta esa comunicación con ese CDN y entonces el despliegue de nuestra web part no se hace o se hace con errores. Entonces, por eso la versión 1.6 ahorita no nos está funcionando del todo, porque la parte de empaquetado, aunque ya está directamente, si nosotros vamos a la parte del catalog de SharePoint On-Premise 2019, ya está allí la funcionalidad, pero el SharePoint Framework no encuentra ese o limita ese consumo porque piensa que estamos utilizando SharePoint 2016 y no 2019. En cambio, la versión 1.7 de SharePoint Framework ya va a tener ese acceso a esos CDNs. Entonces, por eso, ahorita es una limitante que nos está generando problemas en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Otra de las cosas que anunció recientemente Microsoft en el Ignite pasado es que esta versión de SharePoint On-Premise sí va a lograr tener, y esa era una de las grandes dudas que teníamos muchos de si lo iba a tener esta versión de SharePoint On-Premise o ya no lo iba a alcanzar a tener, es la parte de column formatting. Es decir, en SharePoint Online ustedes pueden ir a una lista o una biblioteca de SharePoint y las columnas de metadatos que tienen, darle una personalización visual a través de JSON para que entonces sea más familiar o más amigable para el usuario final y desde un simple vistazo él pueda tener información o una experiencia de usuario que le permita tomar decisiones más sencillas. Entonces, esa parte de column formatting sí va a estar presente en SharePoint 2019, pero también va a tener ciertas limitaciones por el momento. Entonces, ahorita de hecho también vamos a ver cómo column formatting funciona en SharePoint 2019, pero no en todas las cosas. Así que esos son a grandes rasgos las novedades más importantes que tiene SharePoint en 2019. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles precisamente SharePoint 2019 en esta máquina virtual que tengo que tiene Windows Server 2019 y por ejemplo una de las cosas que les comentaba es esta parte. Este es el landing page. Ahorita yo estoy en SharePoint Online, estoy en Office 365. Este es el landing page que nosotros estamos familiarizados en tener cuando entramos por primera vez a SharePoint en Office 365. Desde aquí ya nosotros podemos entrar a los sitios que frecuentemente nosotros estamos trabajando en SharePoint Online. Si nosotros nos vamos a SharePoint On-Premise, este es ya mi SharePoint On-Premise versión 2019,
Esa landing page no está. De hecho, nosotros lo que tenemos es nuestra administración central y desde nuestra administración central ya podemos ir a cada uno de nuestros sitios o si queremos, por ejemplo, crear un sitio, por ejemplo, acá en SharePoint online, si nosotros queríamos crear un sitio, pues desde aquí, desde el landing page, tenemos la posibilidad de crear un sitio y eso nos abre la opción para crear los diferentes sitios modernos que existen con las plantillas que ya están en SharePoint Online. Pero si nosotros lo queremos hacer acá en SharePoint On-Premise 2019, no tenemos eso. Si nosotros le damos crear un site collection, tenemos la vista clásica que nosotros tenemos en SharePoint versiones anteriores On-Premise. Lo que sí vamos a tener aquí es ya las plantillas de SharePoint con la vista moderna o la experiencia moderna. Entonces, por ejemplo, acá, si yo voy a la parte de las plantillas en SharePoint 2019, vean cómo me aparece en la parte de Collaboration, me aparecen dos plantillas de TeamSite. Una que es Classic Experience, que es la versión clásica de TeamSites, la que nosotros conocemos, este sitio de SharePoint que nosotros trabajamos hasta SharePoint 2016, o tenemos la posibilidad de seleccionar un TeamSite con experiencia moderna, que no nos dice aquí directamente Modern Experience, pero este TeamSite, que es el primero de la lista, es precisamente el de experiencia moderna, ¿no? Entonces, si nosotros creamos un sitio desde allí, esto es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, les comentaba, esto es un Modern Team Site ya en SharePoint, on-premise. La forma de que lo puedo identificar es que aquí no me aparece Office 365 como me aparecería, por ejemplo, esto es un SharePoint Modern Team Site en SharePoint Online. Y aquí me aparece Office 365, SharePoint, si abro el App Launcher, me aparecen todos los servicios de Office 365, pero si yo me voy a ese mismo Modern Team Site en SharePoint On-Premise 2019, no me aparece aquí el logotipo de Office 365. Si yo abro el App Launcher, como no tengo ninguna aplicación conectada a este SharePoint On-Premise, pues no me aparece nada aquí. Ya yo podría después desarrollar alguna aplicación utilizando SharePoint Framework y agregarla al App Launcher, pero aquí todavía no tengo ninguna, así que no me aparece nada, pero ya tengo la experiencia de consumo de SharePoint, de la experiencia moderna de SharePoint en SharePoint On-Premise. Aquí ya tengo la parte de navegación de las páginas, por ejemplo, tengo la parte de edición de las páginas también y que me permite entonces agregar web parts de forma parecida a lo que tengo en SharePoint Online. Tengo las mismas secciones, las mismas opciones de agregar layouts, la experiencia es exactamente la misma y eso sí es una de las cosas que vamos a encontrar similares entre SharePoint Online y SharePoint On-Premise en la experiencia de consumo de los modern sites. Eso sí, Microsoft ya lo viene trabajando desde hace un buen tiempo, entonces esa parte no tiene hasta el momento problemas fuertes que nos puedan impedir trabajar con esa experiencia moderna. También si nosotros entramos, por ejemplo, en una biblioteca de documentos, la biblioteca de documentos en SharePoint On-Premise tiene también la experiencia moderna. Nosotros podemos estar consumiendo información allí, por ejemplo, de los objetos que tenemos. Tenemos nuestro panel de detalle de toda la información de metadatos que contiene ese documento, que eso también es parte de la experiencia moderna que tenemos. Tenemos el filtrado también para que nosotros podamos hacer filtros de lo que estamos viendo en nuestra biblioteca de documentos, para poder, por ejemplo, ver solamente los objetos que son de algún tipo en particular, etcétera. Eso también lo tenemos en SharePoint On-Premise ya. Tenemos también la parte de que, si se dan cuenta, por ejemplo, ahorita aquí que hice un filtro, detectó que hubo un cambio en la vista de los objetos y entonces automáticamente me dice que yo puedo salvar esta vista con los cambios que he hecho para que yo pueda tener entonces esa información. Voy a hacer, por ejemplo, eso, voy a poner aquí este filtrado y le voy a decir entonces que se salve como una vista nueva y, por ejemplo, ponerle PDF Files. Puedo entonces guardar ese cambio y ya tengo una vista diferente. PDF Files, tengo All Documents y puedo estar navegando entre las diferentes vistas ya sin tener que estar haciendo como lo que hacía antes en SharePoint On-Premise, que tenía que ir a la parte de vistas, crear una nueva vista, configurar los metadatos que iban a estar en esa vista, los filtros,
las agrupaciones, hacer todas esas configuraciones y después ya guardar la vista para tenerla lista para los usuarios. Ya todo eso lo puedo hacer directamente aquí a través de la experiencia moderna. También otra de las cosas que ustedes tienen ya en SharePoint On-Premise, es lo que les comentaba en el slide de la parte de utilizar caracteres especiales. Vean como aquí, por ejemplo, tengo un archivo que tiene caracteres especiales y de todas formas el archivo está cargado a SharePoint sin problema. Puedo incluso agarrar ese archivo y como lo hago en SharePoint Online, hacer el pin del archivo hacia, para que esté en la parte superior de la biblioteca de documentos y allí lo podamos nosotros estar teniendo como resaltado. Puedo seleccionar otro archivo, por ejemplo, y también subirlo y entonces tenerlo allá arriba, o puedo seleccionar ese mismo archivo y decirle que lo quite, y esa es exactamente la misma experiencia que nosotros tenemos entonces en SharePoint On-Premise que lo que tenemos en SharePoint Online. Y vean, cada que hago cambios en las vistas, inmediatamente me detecta esos cambios y me da la opción para guardar la vista de acuerdo a los cambios que yo he generado en esta vista en particular. También tengo la posibilidad de hacer sincronización. Aquí, por ejemplo, si yo le doy clic a esta parte, me va a pedir que abra la herramienta de sincronización de OneDrive. Aquí el problema que tengo es que como es un SharePoint On-Premise que todavía no está conectado a un ambiente corporativo, me dice que todavía no tengo la posibilidad de utilizar ese OneDrive Client, pero si yo me voy al cliente de OneDrive, vean cómo ya hice algunas pruebas de sincronización anteriores y cuando tenía esa sincronización, y entonces aquí aparecen los diferentes objetos que yo puedo sincronizar, pero para eso, lo que les decía en el slide es que ustedes deben de tener aquí en Settings, deben de tener la versión más reciente del cliente de sincronización de OneDrive. Yo, por ejemplo, en este momento tengo esta versión, que es la versión 18.172.0.826.0010. Si ustedes se van a, creo que es en sí, acá. Hay una página en support.office.com que contiene cuáles son las versiones más recientes del cliente de OneDrive for Business. Y actualmente esa es la versión productiva, es decir, cualquiera puede descargar esa versión que yo tengo ahorita instalada o montada en este servidor. Es exactamente la misma versión, 18.172.0.826.0010. Si ustedes están en un ambiente empresarial, es decir, no pueden ustedes instalar sus propias actualizaciones, sino que lo hacen a través de un sistema que se encarga de distribuir los updates a los servidores. La versión que ahorita está desplegada a nivel empresarial es una versión bastante viejita, la versión 18.111. Entonces, esa versión no es compatible con SharePoint 2019. Ahorita se está desplegando, está planeada que se termine de desplegar para el 20 de noviembre la versión 151, que tampoco es compatible con SharePoint 2019. Así que tendrían ustedes que instalar o mandar el despliegue de esta versión, que es la versión productiva actualmente, la 172. Y si ustedes quisieran probar las nuevas características del cliente de sincronización, así como lo hacen con Windows, como lo hacen con Office, como lo hacen con SharePoint y con muchos productos, ustedes pueden incluirse o inscribirse en la versión Insiders del OneDrive for Business Sync Client. Y la versión actualmente Insider es la misma versión que ya está liberada en producción, porque es la versión compatible con SharePoint 2019, así que ya Microsoft liberó esa versión. Pero seguramente ahora que pase este mes, para el próximo mes de noviembre, va a salir una nueva versión Insider que ya traiga algunas nuevas funcionalidades. Entonces, si ustedes quieren inscribirse, pues simplemente vienen acá y se inscriben a la parte de Insiders de OneDrive for Business, ¿no? Entonces, ahorita esta es la versión que nosotros tenemos y que nosotros podemos utilizar. Otra de las cosas que les quiero mostrar acá es la parte de las listas. En las listas también nosotros tenemos la posibilidad de utilizar experiencia moderna. Vean, por ejemplo, aquí tengo en mi SharePoint On-Premise, tengo una lista con ya contenido que me permite mostrar información en una experiencia moderna. Pero si yo me voy a esa misma lista también yo la creé acá en SharePoint Online.
Vean la gran diferencia que existe entre SharePoint Online y SharePoint On-Premise. Al parecer, la lista es exactamente la misma. La información que tengo es exactamente la misma. Pero donde se ve la gran diferencia es en la parte de acá arriba, en el menú de opciones. Aquí tengo la opción de conectarme directamente a Flow o conectarme a Power Apps para poder utilizar esta lista o la información que hay en esta lista. Mientras que acá, en esta lista de SharePoint On-Premise, no tengo yo ni Flow ni Power Apps. Entonces, eso no lo voy a tener yo aquí incrustado dentro de la experiencia moderna de las listas en SharePoint On-Premise. Eso solamente se va a quedar para SharePoint Online. Sí puedo a través del cliente, del gateway, perdón, de sincronización. Aquí, por ejemplo, yo tengo un gateway instalado en la máquina y puedo entonces utilizar Power Apps, Microsoft Flow, incluso Power BI para conectarme a estos contenidos y consumirlos, pero integrarlos directamente en SharePoint, eso sí no lo puedo hacer. Una de las cosas que sí puedo hacer es lo que les comentaba de Column Formatting. ¿Cómo se abre esa opción de Column Formatting? Yo tengo aquí, por ejemplo, esta columna que contiene los scores de cada uno de estos usuarios que tuvieron en una prueba. Entonces, yo puedo ir acá, la parte de Column Settings, y aquí aparece la parte de Format. Format this column me abre esa sección para que yo pueda entonces, a través de JSON, agregar personalización a esta columna en particular. Y entonces yo puedo, por ejemplo, voy a agarrar, no, este no me va a servir. Y ahorita les voy a decir por qué ese no me va a servir. Voy a agarrar esta parte, este código que está en JSON, que básicamente lo que hace este código es mandar a llamar el esquema de column formatting de JSON, en JSON para SharePoint, y entonces crea, dependiendo de si los valores actualmente en la columna son menores o iguales a 70, entonces lo que hace es ponerlos con un color amarillo, que es el warning que aparece aquí. Si son mayores a 70, entonces los pone en verde, que es el good que aparece aquí, que son algunas clases de estilos que ya están preconstruidas por Microsoft, que ya nada más nosotros las podemos mandar a llamar. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí directamente Preview, vean cómo me pinta inmediatamente esa combinación de lo que yo estoy haciendo acá a través de JSON para cada uno de esos elementos. Y entonces los que tienen menos de 70, pues obviamente les pone allí el warning en amarillo, y los que son mayores a 70 les pone en verde de que superaron, por ejemplo, el score de esa prueba, ¿no? Entonces yo puedo guardar eso y tenerlo ya listo en SharePoint On-Premise. Ahora, el detalle aquí y la limitante que vamos a tener es que, si se dan cuenta, todo este código pues es bastante extenso. Este código puede simplificarse bastante con una nueva funcionalidad que se llama Excel Style Formatting, que me permite utilizar funciones como en Excel. Si ustedes han trabajado con Excel, saben que dentro de Excel pueden ustedes agarrar una función de Excel, por ejemplo el if, y entonces jugar con esas condicionantes para poder hacer algunos cambios en los estilos o en los contenidos de las columnas o de los registros. Eso está ya disponible en Column Formatting, pero solo para SharePoint Online. Entonces, por ejemplo, ese código que ahorita yo les mostraba se puede simplificar en estas líneas de código que estamos viendo ahora acá, utilizando Column Formatting con Excel Formatting o Excel Style. Entonces, yo aquí, por ejemplo, estoy utilizando un if que me permite simplificar mucho el código que tengo allá. Si yo agarro este mismo código y lo utilizo en esta que es SharePoint Online, voy a entrar a lo mismo de Column Formatting, voy a agregarlo y vean cómo hace exactamente lo mismo. Pinta los que son menores a 70 con amarillo y los que son mayores a 70 con verde. Pero si ese mismo código yo vengo acá y lo trato de poner en el format de SharePoint On-Premise, voy a quitar el que había puesto y voy a agregar ese nuevo, que es el que tiene el if, y le doy Preview, vean, no hace nada. Si yo guardo, no permite
Ahorita, en estos momentos, SharePoint On-Premise no permite el uso de Excel Style para poder utilizar la parte de las funciones para poder simplificar el código. Entonces, ahorita, si ustedes quieren trabajar con la parte de column formatting en SharePoint On-Premise, necesitan trabajar con atributos, clases y una funcionalidad que no utilice Excel Style, que entonces me permita trabajar con estos elementos. De todas formas, para que ustedes puedan trabajar con todo eso y puedan irlo conociendo, hay un artículo en docs.microsoft.com que se llama Column Formatting, precisamente, Use Column Formatting to Customize SharePoint, y allí precisamente habla de cómo nosotros podemos personalizar cada una de las columnas para que muestre información más relevante para el usuario, y también ahí dice cuáles son las que podemos aplicar a SharePoint On-Premise y las que podemos aplicar a SharePoint Online. Si ustedes quieren demos o ejemplos de ello, les recomiendo esta página en GitHub. Es github.com/SharePoint. Allí, en github.com/SharePoint, ustedes tienen varios repositorios que tienen ejemplos de cómo pueden ustedes utilizar las diferentes funcionalidades de desarrollo para SharePoint On-Premise y Online. Y hay uno en particular que publicaron recientemente, que es el SharePoint Dev List Formatting, que precisamente contiene ejemplos de cómo trabajar con la parte de column formatting en SharePoint On-Premise 2019, para que no trabajemos con Excel Styling, sino trabajemos con el formato pues estándar y largo que utiliza actualmente SharePoint 2019. Así que ustedes pueden ir a este repositorio y ver allí los diferentes ejemplos que vienen para que ustedes puedan personalizar las columnas de SharePoint On-Premise. Entonces, esa parte, no guardé allí el cambio, esa parte entonces de SharePoint Formatting la tienen disponible en SharePoint On-Premise también. Es que es el de SharePoint Online. Ok, entonces ya tenemos esa parte de column formatting también allí disponible. Otra de las cosas también que vamos a tener en SharePoint On-Premise es la posibilidad de trabajar con la parte del desarrollo con SharePoint Framework que les comentaba. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, y es bastante largo, pero vale la pena verlo. Yo lo que hice acá es instalar toda la parte de desarrollo de SharePoint Framework para que ustedes puedan trabajarlo dentro de SharePoint en su data center local. En este caso, SharePoint 2019. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es instalar Node.js, luego después de Node.js, venir y actualizar. Lo único que yo les quiero mostrar aquí es, una vez que ustedes publican su desarrollo, eso lo hacen en su App Catalog, que de hecho me voy a ir acá a la administración central para mostrarles eso. En la administración central ustedes tienen la sección de apps y en apps tienen la parte de App Catalog. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya creé un App Catalog para mi SharePoint local que está dentro de sharepoint.blackboard.com/sites/App Catalog. Entonces, si yo me voy a ese App Catalog, dentro yo tengo aquí publicadas dos aplicaciones. Esas aplicaciones yo ya las creé. Se las voy a mostrar, de hecho, eso lo van a ver en la sesión que sigue. No me está mostrando aquí el Windows Explorer. Bueno, en la sesión que sigue van a ver ustedes cómo empaquetar una solución seguramente, y cuando empaquetan esa solución, entonces esa solución empaquetada la pueden venir y cargar acá a SharePoint en el App Catalog. Entonces, una vez que ustedes la suben acá al App Catalog, lo que pueden hacer entonces es hacer el deploy de esa solución para que la puedan utilizar en los sitios, y entonces puedan venir acá, por ejemplo, a un sitio con experiencia moderna, hacer entonces la edición de la página, agregar una nueva web part, y por ejemplo aquí tengo la web part que yo cargué. Aquí es donde tenemos el problema, porque yo la web part, por ejemplo, que la agregué con un CDN que se conecta a Azure, y cuando yo trato de cargarla, como es un SharePoint On-Premise que está trabajando con un Azure CDN externo,
el SharePoint Framework versión 1.6 me bloquea porque piensa que yo estoy trabajando con SharePoint 2016 y no con SharePoint 2019. ¿Cómo puedo saber eso? Porque si yo me voy acá a los Developer Tools de mi browser y veo cuál es el error que aquí me está mostrando en la consola, me dice que no se pudo cargar Hello World Web Part porque no se pudo encontrar el manifiesto de este componente que es, me da el ID y me da la versión. Este ID es de SharePoint Framework y la versión 1.6 es precisamente del SharePoint Framework versión 1.6 y me dice que el manifiesto de ese componente no se pudo cargar porque la fuente a la que va a tratar de cargar la información o buscar la información no es Azure, sino que vean, viene al App Catalog y hay una biblioteca allí que está oculta para los usuarios, no todos pueden ver esa biblioteca, que se llama Client Side Assets. Esa es una biblioteca que en SharePoint Online existe y que de hecho en SharePoint On-Premise, vean, aquí estoy en sharepoint.blackpoint.com, también existe. Aquí está Client Side Assets. Es una biblioteca que existe también ya en SharePoint On-Premise 2019, que la puedo utilizar, pero que el SharePoint Framework 1.6 no conoce, no sabe que está allí. Entonces, como no sabe que está allí, me bloquea el despliegue de mi web part y por eso cuando yo la trato de ver aquí en SharePoint On-Premise, no la puedo ver. Me dice que hay un error porque no se pudo cargar la web part, porque no se pudo cargar el manifiesto de SharePoint Framework para poder mostrar esa web part. Pero si yo me vengo acá a SharePoint Online y en SharePoint Online, de hecho me voy a ir aquí al App Catalog para que vean que en el App Catalog de SharePoint Online tengo la misma web part publicada, que es SPFX Demo, está en Office 365 en mi App Catalog. Si yo me voy aquí, edito esta página en SharePoint Online, cargo esa misma web part. ¿Dónde estás? Aquí está, Hello World. Aquí sí me carga. Aquí sí me carga la web part y me carga la información, porque si yo me voy a los Developer Tools de esta web part en particular y me voy a las fuentes que se están cargando, vean, de hecho esta está cargando todo hacia el Public CDN de SharePoint Online. Ya ni siquiera utiliza el Client Side Assets del App Catalog, sino que entiende que como está dentro de SharePoint Online, puede utilizar el Public CDN que está disponible en SharePoint Online y entonces va allá y allá manda a llamar el Hello World Web Part que está dentro de ese CDN, el JS, para que entonces se pueda pintar esta web part. Y entonces ya yo pueda tener comunicación con la web part y pueda, por ejemplo, aquí modificar la información para que podamos entonces ver cómo funciona la web part en SharePoint Online. Entonces, ese es el problema ahorita que vamos a tener con SharePoint On-Premise 2019, que como la versión de SharePoint Framework 1.6 no entiende todavía que existe ya un SharePoint Server 2019 que soporta la parte de CDNs externos y la parte de Client-Side Assets, entonces bloquea esa parte y por lo tanto no me permite desplegar la web part de la forma en la que yo quisiera, ¿no? Otra de las cosas interesantes también, ya nada más para terminar esta parte, sí, ya nada más entonces para terminar esta parte es que las web parts que ustedes hagan incluso con SharePoint Framework las pueden cargar a sitios clásicos de SharePoint. Yo, por ejemplo, aquí estoy en mi SharePoint On-Premise, en un Classic Theme Site, y en ese Classic Theme Site yo puedo editar la página, puedo venirme acá a insertar web parts, y dentro de las web parts va a haber una categoría que se llama Other, y ahí en Other me va a aparecer la web part de Hello World, o las web parts que ustedes hayan desarrollado, para que ustedes las puedan agregar directamente a sus páginas, incluso aunque sean clásicos. Obviamente vamos a tener aquí el mismo problema de que no se puede cargar la web part porque está trabajando con un CDN externo que permite esta versión de SharePoint Framework trabajar, pero allí tenemos también la posibilidad. Entonces, esa es una buena noticia, porque eso quiere decir que no vamos a tener nosotros que, si trabajamos con un Classic Site, tener que desarrollar una web part clásica, y si trabajamos con Modern Site, tener que desarrollar una web part moderna, sino que podemos crear una sola web part para los dos.
Entonces, ya nada más para cerrar, porque ya entonces se nos acabó el tiempo, de todas formas les voy a compartir la presentación para que tengan estos links, que son algunos de los que les estuve mostrando, algunos otros también que son dentro de GitHub. La mayoría de ellos es entrenamiento para la parte de desarrollo de SharePoint y están muy orientados a SharePoint Online y a SharePoint On-Premise 2019. Entonces, les recomiendo que vean estos links y que vayan aprendiendo de ellos, en especial este de github.com/SharePoint y este de acá abajo que está dentro de Tech Community sirve también porque allí se están publicando, de hecho allí es donde van a encontrar la mayoría de los issues que se están presentando en SharePoint 2019 y que ya están publicados y conocidos por Microsoft. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que les mostré de lo de las web parts de SharePoint con el SharePoint Framework, lo que les mostré del column formatting y algunas otras cosas que ya no les alcancé a mostrar, pero que ya están identificadas que no están funcionando correctamente en SharePoint 2019, están publicadas precisamente allí en este link de Tech Community y Microsoft ahí está dando actualizaciones de qué es lo que está sucediendo. Entonces, les recomiendo que revisen esa información, ¿sale? Entonces, pues por mi parte sería todo. Ya no les mostré la parte de la aplicación móvil de SharePoint, pero quizás en otra ocasión podamos ver cómo también SharePoint 2019 ya está trabajando con las aplicaciones móviles de SharePoint, Power Apps, Flow, Power BI, etcétera. Genial. Vlad, un favor, ¿puedes ir a la pantalla de donde estabas viendo lo del formato de columnas? Ajá, lo de... ¿Ese era un sitio on-premise o era un sitio online? Ah, ya, el primero que les mostré, este es un sitio on-premise. En on-premise, en sharepoint.blackpoint.com, que es uno de mis sitios on-premise, por eso no tiene aquí en el App Launcher nada. Allí yo puedo irme a una columna, Column Settings, Format this column, y allí puedo agregar, voy a agregar el JSON grandote que sí funciona en SharePoint On-Premise, y allí entonces puedo mostrar column formatting que es en SharePoint On-Premise. No. Puedes irte al costado de exportar Excel en los tres puntitos para ver las opciones que hay que sí se abren en On-Premise. Sí, la otra era en online. Sí, y puedes ir a la de online. Creo que mejor te encuentras que tenías en online. Sí, en online, acá en la misma lista aparecen estas opciones. Vean, la única diferente o las únicas diferentes es Flow y Power Apps. Son las únicas dos adicionales que aparecen en SharePoint Online que no aparecen en SharePoint On-Premise y que no van a aparecer. Sí, exacto. Sí, justamente para acá era la pregunta. Pero sí puedo añadir un webpack que incluya un gráfico, un reporte Power BI. Sí, sí, claro. Sí. Sí, en los sitios modernos. Eso lo puedes hacer en los sitios modernos. Online. Sí. Y en On-Premise también. Por ejemplo... En SharePoint 2019, en los sitios modernos, puedes crear puedes habilitar un webpack de Power BI. ¿Está habilitado ese? Sí, ahorita, de hecho era lo que estaba viendo aquí, esta versión de SharePoint On-Premise 2019 no tiene, fíjense, todavía no tiene la web part de Power BI, que sí tiene SharePoint Online, pero aquí la va a tener. Es una de las web parts que están pensadas para SharePoint On-Premise, que sí estén incluidas. Nada más se actualizaron algunas o se incluyeron algunas para prueba, como Yammer y Stream, que están aquí abajo, pero la de Power BI también va a estar aquí. ¿Me escuchaste, Vlad? Sí, excelente pregunta, qué bueno que me lo recordaste. Primero, SharePoint Designer 2013 como va a seguir siendo compatible con SharePoint 2019, incrementó su ciclo de vida. Ahora el ciclo de vida extendido de SharePoint 2013 va a ser hasta el 14 de julio del 2026, como se puede ver aquí. 14 de julio del 2026 va a seguir siendo soportado SharePoint Designer 2013. Ahora, yo estoy aquí con un SharePoint Designer 2013 y estoy abriendo el Modern Team Site que tengo en mi SharePoint clásico. En mi SharePoint local. Tengo un Modern Team Site. Y allí, por ejemplo, puedo irme a los diferentes elementos que tengo, por ejemplo, mis páginas, pero
Si yo, por ejemplo, entro a mi página de Home, que es una página moderna, y edito el archivo, vean lo que sucede. Me dice, ok, no hay elementos editables en esta página. ¿La quieres abrir en modo avanzado? Sí, quiero ver todo el código de la página. Y vean, el código ya no existe aquí en SharePoint, en una página moderna en SharePoint On-Premise, porque ya todo es client-side. Ya SharePoint Designer no me va a servir absolutamente para nada de modificar código en las páginas. La única forma de modificar código en las páginas va a ser a través de SharePoint Framework utilizando Visual Studio o Visual Studio Code. De hecho, la recomendación hoy en día es utilizar Visual Studio Code para trabajar con SharePoint Framework y poder entonces personalizar lo que me permita el SharePoint Framework. Porque a diferencia, y esa es va a ser una gran limitante por lo menos ahorita en lo que nos acostumbramos, a diferencia de SharePoint Designer que nos permitía ver todo el código y meterle mano a todo el código de las páginas, SharePoint Framework no nos va a permitir ver todo el código ni modificar cualquier cosa que queramos. Solamente ciertas secciones particulares que Microsoft permita a través del cliente. Entonces allí va a ser una limitante que vamos a tener. Si queremos modificar el código directamente de las páginas a placer, ya no lo vamos a poder hacer. Solamente se puede a través de SharePoint Framework, utilizando Visual Studio Code y solamente lo que Microsoft permita hacer. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.